Buenos días, niños, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Prendan las cámaras que voy a tomar lista. Son el 5, creo, ¿no? El trial. Sí, ingeniero. Aguilar. Presente, ingeniero, buen día. Aguirre, buen día. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Alvarado. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Benavides. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Betty. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Camacho. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cárdenas. Cárdenas. Choes. Presente, ingeniero. Buenos días. Contreras. Presente, ingeniero, buen día. Ah, Buenos días, ingeniero. Presente. Delgado. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Yo dije Delgado, ¿no? Domínguez. Presente, ingeniero, buenos días. Fuentes. Buenos días, presente. Buenos días. García. Presente, ingeniero, buenos días. Granados. Presente, ingeniero, buenos días. Herrera. Herrera. Iglesias. Presente, ingeniero, buen día. Triago. Presente, ingeniero, buen día. Ara. Presente, buen día. Lindao. Presente. López. Presente, buenos días. Maldonado. Maldonado. Montaño. Buenos días, presente. Morán. Presente, ingeniero. A ver, ¿quién dijo? Maldonado. Presente, ingeniero. Morán. Perdón, no es Morán. Sí, Morán, Morán. Presente, buenos días. A ver, ahí Morán, Morán Jennifer. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Moreira Joseph. Presente, economista. Moreira Cristian. Presente, buenos días. Moreno Cristian. Presente, buenos días. Naranjo. Presente. Ollague. Presente, ingeniero. Incay. Presente. Poveda. Presente, ingeniero. Puley. Puley. Punina. Presente, ingeniero. Ramírez. Presente. Ramos. Presente, economista, buenos días. Reyes. Presente, buenos días. Presente. Rivas. Presente, profesor, buenos días. Rivera. Presente, ingeniero, buen día. Rojas. Presente, ingeniero. Romero. Presente. Rosales. Presente. Ruiz. Presente, ingeniero. Pedro. Presente, ingeniero, buenos días. Santa Cruz. Santa Cruz. Solís. Presente. Torres. Presente. Troya. Presente. Tupiza. Presente. Vázquez. Presente. Zambrano. Presente. A ver, Zambrano Pedro. Presente. ¿Cuál de los dos? A ver, Ingeniero, yo. ¿cuál es el chiste que- Zambrano Polígono, pero José, Zambrano Álava presente, ingeniero. Presente. somos parientes, hermano. Zambrano Polígono. El más guapo. Pues ese es Pascual. Zambrano Álava presente. A ver, dice, pero José Zambrano Poligua. Presente, ingeniero. Zambrano Álava, pero José. Presente, ingeniero, presente. O sea que son hermanos. Ingeniero. Ingeniero. ¿Son hermanos o qué? Negativo. Coincidencia nomás. Ingeniero, buen día.
Buen día. A mí, porfa. No, ya cerró. ¿Y qué les digo? Dígame el nombre. Herrera Murillo. La honestidad. Ustedes saben qué es lealtad. Apágame el micrófono, por favor. Se quedó el Siuk. El Siuk. Y ahí. A ver, Murillo dijo, ¿no? Sí, ingeniero, Herrera Murillo. Herrera Murillo. Herrera. Sí, es Herrera Murillo. ¿Qué más? Muchas gracias, ingeniero. ¿Qué más? Pule, ingeniero, que no le vale el micrófono. Puley. A ver, que abra la cámara, Puley. Puley, abre la cámara. No lo veo a Puley para ponerle asistencia. No veo a Puley. Ni siquiera sé dónde está Puley, aquí no se lo ve en la lista, en la... Secretaria, yo me viendo dónde está Puley en la lista. Sí, ahí está. No lo veo. Mueva la mano por lo menos, nada. Ahí está, puso la manito. ¿Qué manito? Pues no se ve nada. Levantó la mano y ahí sale. A ver. Nada. A ver si me arreglan Puso un dedito, ahí alzó un dedito también, ingeniero. Ay, Dios mío, ponerme a buscar. Tiene que ir hasta el final, maestro. Hasta el último, ¿no? Pues si estoy buscando en el último también. No, no hay ningún Puley, entonces se queda con falta. Mira, ya le envío por WhatsApp que él levantó la manita. Sí, pero yo no lo veo aquí en sala. Y si Ingeniero, está en sala, está Pule y Hurtado Edu. hubiera abierto la cámara, se lo vería. Ni siquiera lo veo. Sí, tiene abierto ahorita la cámara, ingeniero. Sí, Tiene está inclusive en el la pulgar primera, arriba. en la primera ventana. Tiene un está. pulgar arriba y una mano levantada. Aquí, Punina ahí dice, no hay ningún Puley, no veo ningún Puley. A ver, trate de hablar en el micrófono para que se habilite un cuadrito ahí y se pone siempre alrededor. Aunque no se escuche, se habilita un cuadrito. A ver, Aguirre, Boris, Giancarlo, Andreina, San Pedro, Zambrano, Luis, Vázquez, Rojas, Troya, Ollague, Joseph, Cristian, Ronald, Gerald, Ronald Fabio, Roger. Ingeniero, le sugiero que ponga en participantes, buscar y pone el nombre Pule y ahí está el compañero. Sí, pero tengo que verlo yo acá en el... Ahorita acaba de escribir el compañero Pule. Julio Gustavo, aquí está supuestamente, pero no lo veo en la pantalla grande. Ingeniero, y si pide que todos los compañeros apaguen la cámara por un momento y solo la deje encendida. Sí, podría ser una buena idea, pero
Lo que me parece rarísimo es que cuando abren la cámara siempre salen en la primera ventana. Pero ahorita nada, no me sale. O sea, algo está Ingeniero, ¿no pasando. le salió que también él levantó la mano? El problema está que no me, ahí sale una levantada de mano, pero no me. Todos apaguen la cámara. Sí, apaguen las cámaras. A ver, apaguen todas las cámaras. Ya, abra Pulley la cámara. Debería ser el único con cámara se ve. abierta. Vuelve a alzar la mano, Pule. Baja la mano y vuelve a alzarla. Acá está, ya lo vi. Por fin, de lentes, ¿no? Vea, usted tiene la mano y el pulgar levantado. Vamos a bajarle puntos por estar escondido. Listo, ya está. Que se compre auriculares de $1, ingeniero. Así es. La plena. ¿Sabe qué? Cómprese un auricular, póngale $1 más y cómprese uno más mejorcito. A ver, ya está entonces la lista, niños. Vamos rápido con los grupos para que pongan. Ayúdenme enviando al grupo de WhatsApp las diapositivas para ir bajando las diapositivas. Le voy a poner un video introductorio del tema de hoy y luego el grupo expone y luego hago el resumen yo, obviamente, de la clase. ¿Ok? Estamos. Entonces, mientras pongo el video, más o menos 5 o 6 minutos, ustedes envíen al grupo de WhatsApp las diapositivas indicando qué grupos son. Y luego del video, pues comenzaremos con la exposición de 1 o 2 grupos, dependiendo del tema. ¿Listo? Comenzamos. ¿Me confirman si se ve? Una pequeña consultita, ingeniero. Dígame. Sobre el tema de la tarea número 1, que era a mano, que se podía también hacer con el formato Word, claro, pero se podía hacer no sé, o sea, en Word mismo, sin hacerlo a mano, ingeniero. No, a mano lo dije. No puede hacerlo en Word. A mano dije el trabajo. Si lo mandó en Word, tiene 0. Por lo que todo ahorita es digital, ingeniero, pero como es la primera tarea, igual creo que hay Todo otra. es digital lo que usted me quiera argumentar, pero si no lo hizo como lo pedí, tiene 0. Sencillo. Yo lo pedí a mano, tenía que hacerlo a mano. Ya hay La otros primera, la profesores que segunda tarea, la tercera tarea, la quinta tarea. Yo le pedí a mano. Listo, niños. Entonces ahí va el video. Me confirman si se ve y rueda. Está muy bajo el volumen, ¿no? Déjenme revisar por qué no se escucha. Ah, acá está. Y acá también subamos el volumen. Listo, ahí vamos. Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda Jonathan Morán Álvarez, docente del módulo formativo de gestión del talento humano. En esta oportunidad aprenderemos sobre la contratación laboral del talento humano. Uno de los temas de mucha importancia que vamos a abordar es el contrato individual de trabajo y sus elementos esenciales, así como también sus características. Primero, revisemos la definición de contrato individual de trabajo según el Código de Trabajo. El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia y por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. De esta definición ya podemos identificar los elementos esenciales del contrato individual de trabajo. Debe haber un acuerdo de las partes, es decir, no puede ser un contrato forzoso, pues nadie está obligado a trabajar para otras personas. Este contrato debe estar suscrito por dos partes. Por una parte, el trabajador, que es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra. Aquí es importante hacer una diferenciación. El trabajador puede ser empleado cuando los servicios que presta son intelectuales y materiales a la vez. Y obrero
cuando los servicios prestados son de carácter material. Sin embargo, la ley protege tanto al empleado como al obrero. Por otra parte, para que se pueda establecer el contrato individual de trabajo, es el empleador quien también es conocido como empresario. Este puede ser una persona natural o jurídica por orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. La prestación de servicios deben de ser lícitos y personales. Si hablamos de lícitos, quiere decir que es de acuerdo a la ley, y personales porque el trabajador no puede delegar a otra persona la realización de ese servicio. Debe de existir relación de dependencia o subordinación, en este caso, del empleado respecto del trabajador. Es decir, esta persona debe de cumplir un horario de trabajo de conformidad con lo establecido en el contrato. Debe de tener días de vacaciones ya determinados, debe de tener un sueldo, ¿sí? Etcétera. Esto es importante porque aquí se configura la relación laboral. Y por último, debe de haber el pago de una remuneración, ¿sí? Porque recordemos que ningún trabajo es gratuito. Esta remuneración es fijada de acuerdo al contrato, de acuerdo a la ley. Esto es importante tener en cuenta dentro de este tema, ¿sí? Que el régimen laboral del sector público no es el mismo del sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros, están amparados ¿por quién? Por el Código de Trabajo. En cambio, en el sector público, solamente los obreros se rigen por el Código de Trabajo, pues los empleados, a quienes nosotros los llamamos servidores públicos, se rigen por la LOSEP. ¿Qué es la LOSEP? Es la Ley Orgánica del Servicio Público. Entre las características del contrato individual de trabajo tenemos las siguientes. El contrato es consensual, ya que su validez no requiere el consentimiento que sea manifestado por escrito, y por lo tanto el consentimiento puede ser verbal o tácito. Es personal, porque solo atañe a quien presta el servicio, esto es al trabajador, ya que el empleador puede ser una persona natural o jurídica. Además, esta última puede ser sustituida sin que se modifique el contrato. Es oneroso, pues mientras el empleado recibe la prestación del trabajo, el trabajador recibe a cambio un pago de un salario. Es bilateral, ya que las partes, es decir, el trabajador y el empleador, se obligan recíprocamente. Es conmutativo, dado que las partes se obligan a dar o hacen a su vez, de manera que cada una de ellas puede apreciar el beneficio o la pérdida que le cause el contrato. Es principal, debido a que subsiste por sí mismo y no depende de otro documento o de otro contrato. Las partes de común acuerdo dan inicio a la relación laboral. Asimismo, pueden concluirla. Por último, el contrato es normado, pues se respalda por fuentes externas como por ejemplo leyes y reglamentos. Muy bien, hemos abordado algunos aspectos muy importantes de este tema. Agradezco mucho su atención, estimados estudiantes.
Bien, niños, entonces vamos a ver ahorita. Préndame las cámaras para ver los que se me fugaron. Bien, bien. Hasta eso déjenme ver ya qué grupos han enviado. Vi que algunos estaban enviando. Veamos, vamos a sortear el grupo. Legislación empresarial 5.5, está el grupo 9, grupo, aquí no dice el grupo 7, grupo 4. Vamos a arrancar con el grupo 9. ¿Me confirma si el grupo 9 está repitiendo exposición? ¿No es puesto secretaria? No, no. Listo, y después va el No, ingeniero. grupo 4, verifique si ya expuso. Iría como segunda opción. Ya estamos bajando los diapositivas, vamos a buscar descarga. Bien, va el grupo 9 primero. Ingeniero, usted comparte la diapositiva, ¿verdad? ¿Andé? ¿Usted comparte la diapositiva o la compartimos nosotros? Un minutito que la estoy bajando. Está demorando un poquito. Bien, déjenme ver. Ya. Ahí está. Grupo de Joseph Moreira, Ricardo Lindao, Ariel Betty, Cristian Moreira y Pablo Benavides. Bien, Buenos días, compañero. Buenos días, economista. El día de hoy vamos a tratar los temas de lo que son las disposiciones fundamentales y derechos irrenunciables de trabajo, el contrato individual y colectivo de trabajo. Como ya mencioné los compañeros. Primero vamos a hablar de las disposiciones fundamentales. En el artículo 1 tenemos el ámbito de este código. Dice que los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Esto quiere decir que todo trabajador y todo empleador está regulado por estos códigos que se van a tratar en este tema. Dice que se aplican diversas modalidades y condiciones de trabajo, ya sea en sector público, colectivo o individual. Dice que las normas relativas de trabajo contenidas en las leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador serán aplicadas en los casos específicos a los que ellas se refieren. En el artículo 2 tenemos la obligatoriedad de trabajo. Dice que el trabajo es un derecho y un deber social, que el trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. Esto quiere decir que toda persona está ligada a trabajar o ejercer alguna actividad económica que sea permitida por la ley. Siguiente diapositiva. En el artículo 3 tenemos la libertad de trabajo y contratación. En este artículo nos dice que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia, extraordinario, de necesidad de inmediato auxilio. Esto podría también aplicarse en el sector público, por ejemplo, los médicos cuando están en su hora de descanso, y puede ocurrir un accidente de grandes magnitudes y ellos están obligados a estar en su puesto de trabajo. Dice que fuera de estos casos nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. Eso quiere decir que ninguna persona puede trabajar, bueno, ningún empleador puede contratar a alguien y no pagarle nada. Y en el artículo 4 tenemos la irrenunciabilidad de derechos, que dice que los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Como vimos en unas exposiciones anteriores, como por ejemplo las aportaciones del IE, el seguro social, es un derecho que no se puede renunciar ni se puede pedir que se les dé ese dinero, sino que toda persona está obligada a estar asegurada y gozar de ese derecho.
Siguiente diapositiva. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el contrato individual y algunos conceptos para que queden claros. Primero, ¿qué es el contrato individual? El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. También vamos a hablar sobre el concepto del trabajador, que es la persona que se obliga a la prestación del servicio. El concepto del empleador, que es la persona o entidad de cualquier clase que fuera por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, o sea, la persona a la que se le presta el servicio. La clasificación es que el contrato de trabajador puede ser expreso o táctico, puede ser a sueldo o jornal, por tiempo fijo o por un tiempo indefinido, de temporada o eventual o casual, puede ser a prueba o por hora cierta, por tarea o por destajo. También puede ser por enganche, individual, de grupo o por equipo. Y también puede ser contratos por hora. Siguiente. Siguiente diapositiva. Listo. Nos dice también que el contrato, ahora vamos a hablar sobre los contratos, que es un contrato expreso y táctico. El contrato expreso es cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo entre empleador y trabajador. También las formas de remuneración, que en los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como base cierta unidad de tiempo. El contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. La remuneración es mixta, cuando además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el producto del negocio del empleador en concepto de retribución por su trabajo. Ahora la estabilidad mínima y excepciones. Establece un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido que se celebran los trabajadores por empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta ley como estables o permanentes. Siguiente diapositiva. Yo hablaré sobre tres tipos de contratos mencionados en los artículos 15, 16 y 17. Contrato a prueba. En todo contrato, de aquellos a los que se refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba de duración máxima de 90 días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes. Artículo 16. Contratos por hora cierta, por tarea y a destajo. El contrato es por hora cierta cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración, que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarlo. Artículo 17. Contratos eventuales, ocasionales, de temporada y por horas. Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal al que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares, en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre el artículo 18 y 19, que es contrato escrito y contrato escrito obligatorio. El contrato escrito puede celebrarse
por instrumento público o por instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia en cualquier tiempo a la persona que le solicitaré. Artículo 19. Contrato escrito obligatorio. Se celebran por escrito los siguientes contratos. A. Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte o de una profesión determinada. B. Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de 5 salarios mínimos vitales generales vigentes. C. Los a destajo o por tarea que tengan más de un año de duración. D. Los a prueba. E. Los de enganche. Los por grupo o por equipo. Los eventuales, ocasionales y de temporada. Los de aprendizaje. Los que se estipulan por un año o más años. Los que se pacten por horas. En general, los demás que se determine por la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a hablar sobre un tipo de contrato o de trabajo que se conoce como trabajo en grupo o colectivo. Está definido en el artículo 31 del Código del Trabajo, que dice que si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores, conservará respecto de cada uno de ellos sus derechos y deberes del empleador. Es decir, tendrá que sus obligaciones con cada uno de los que forman el grupo. Dice que si el empleador designare un jefe para el grupo, los trabajadores estarán sometidos a las órdenes de tal jefe para los efectos de la seguridad y eficacia del trabajo. Pero este no será representante de los trabajadores sin el consentimiento de ellos. El empleador, o sea, el jefe, está en el derecho de asignar un líder para el grupo, pero si los demás miembros del equipo no están de acuerdo, pues no puede ser posible. ¿Okay? En el artículo 32 está el contrato de equipo. Si un equipo de trabajadores organizados jurídicamente o no celebrar el contrato de trabajo con uno o más empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones entre los componentes del equipo. Y el empleador o empleadores como tales no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni derechos sino frente al grupo. En consecuencia, el empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o más trabajadores del equipo, y en caso de hacerlo se tendrá como despido o desahucio a todo el grupo o deberá indemnizar correspondientemente a todos y cada uno. Lo que trata de decir es que el jefe, al tratar como grupo, tiene que tratarlo como una sola unidad. No puede despedir individualmente a cada uno del equipo, sino que tiene que hacerlo de manera general. Y en caso de hacerlo, pues tendrá que indemnizar a cada uno como se lo merece y lo estipula la ley. Listo. En el artículo 33, el jefe de equipo, el jefe elegido reconocido por el equipo representará a los trabajadores que lo integran como un gestor de negocios, pero necesitará autorización especial para cobrar o repartir la remuneración en común. Una vez que el jefe del equipo es asignado, ya sea por el empleador y aceptado por el equipo, de la misma manera tiene que tener el consentimiento de todos para realizar cualquier tipo de movimiento económico al momento de repartir las ganancias. ¿Ok? Y en el artículo 34, que es la sustitución del trabajador, si un trabajador dejara de pertenecer al equipo, podrá ser sustituido previamente aceptación del empleador. Por caso u otro que un miembro del equipo quiera salirse de él, pues tiene que avisar al empleador y él encontrará un sustituto. Bueno, muchas gracias. Bien, el grupo que sigue es el número 4, que está conformado por Marcela Rosales, Roger Morán, Anthony Santa Cruz, Melina Pincay y Kevin Contreras. Listo, comenzamos, niños. ¿Sí están aquí, niños? Sí, buen día, yo empiezo. Ok, dale. Buen día, compañeros y economistas.
Nuestro grupo está conformado por mi persona, Marcela Rosales, Roger Morán, Anthony Santa Cruz, Melina Pincay y Kevin Contreras. El tema del que vamos a hablar son las disposiciones fundamentales del trabajo, donde se encuentran las disposiciones fundamentales, sus derechos irrenunciables del trabajo, contrato individual de trabajo y contrato colectivo del trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. En el Código de Trabajo se exponen 7 artículos que son las disposiciones fundamentales del trabajo, donde tenemos el artículo 1, que es el ámbito de este código, el artículo 2, la obligatoriedad del trabajo, el artículo 3, libertad del trabajo y contratación, el artículo 4, irrenunciabilidad de los derechos, el artículo 5, protección judicial y administrativa, el artículo 6, las leyes supletorias, y el artículo 7, la aplicación favorable al trabajador. Voy a darles una breve explicación de cada uno de estos puntos. En el artículo 1, los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones del trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en las leyes especiales o en convenios internacionales que se encuentren ratificados en el Ecuador y que deben ser aplicadas en casos específicos a los que ellos se refieren. El artículo 2, el trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio en la forma y con las limitaciones que estén prescritas en la Constitución y en todas las leyes que se mencionen al trabajo. El artículo 3. El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita a lo que esté en su disposición. Ninguna persona puede ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni mal remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar, sino mediante un contrato y una remuneración digna y correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. El artículo 4 nos indica que los derechos del trabajador son irrenunciables y que debe ser nula toda estipulación que dicte o que mencione lo contrario. El artículo 5, los funcionarios judiciales y administrativos deben estar obligados a prestar a los trabajadores una oportuna y debida protección para la garantía y que estos derechos se cuenten con total eficacia. En el artículo 6, en todo lo que no estuviera expresamente prescrito en este código, se aplican las disposiciones de los códigos civil y también los de procedimiento civil. En el artículo 7, en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en la materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos aplicarán en el sentido más favorable todo derecho a los trabajadores. Gracias. ¿Puede adelantar las diapositivas, por favor? Por favor, La siguiente. para yo estar pendiente. Continúa la diapositiva que dice en el artículo 35, la anterior. Un ratito. Me indica cuál. La anterior. La anterior. Ahí. Ya. ¿Sí se me escucha? Hola. Dele. Sí. Ya, listo. En la Constitución de la República nos dice el artículo 35 que el trabajo es un derecho y un deber social, que gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa, que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. 2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón de trabajo constituirá crédito privilegiado de primera clase con preferencia aún respecto a los hipotecarios. Se reconoce y se garantizará el derecho a los trabajadores a la huelga y el de los empleados, para el paro y la conformidad de la ley. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra
o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. Para el pago de las indemnizaciones, el que tiene derecho a trabajar se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajadores extraordinarios y suplementarios a destajo. Comisiones participarán en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Siguiente diapositiva. El artículo 36 nos dice que el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos, para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en periodo de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal y la jefa de hogar. En el trabajo del cónyuge conviviente, no, la anterior todavía. En el trabajo del cónyuge, el conviviente en el hogar será tomado en consideración para compensarle equitativamente en situaciones especiales en el que aquel se encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva el trabajo doméstico no remunerado. Muchas gracias. Bueno, mi tema es los derechos irrenunciables del trabajo. Y aquí vamos a hablar que el Código Sustantivo del Trabajador contempla una serie de derechos laborales mínimos que tienen el carácter de irrenunciables. Esto es que el trabajador no puede por voluntad propia renunciar a ellos, ni mucho menos por exigencia del empleador o un tercero. Derechos que tampoco son negociables ni transables. Estos derechos son los que contemplan la norma, como el salario, las prestaciones sociales, la seguridad social, las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, las vacaciones, en fin, un sinnúmero de eventos. Todos los derechos que contempla el Código Sustantivo del Trabajo y los demás que son aplicables. En consecuencia, el trabajador no puede firmar una cláusula en la que acepta que no le paguen las horas extras o recibir un salario inferior al mínimo legal. La segunda diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Según el artículo 13, el Código Sustantivo del Trabajo, los derechos mínimos irrenunciables del trabajador son las garantías que la ley laboral ha consagrado a su favor, entre los que se encuentran el salario mínimo, ya que el que ya había mencionado, y algunas prestaciones sociales básicas. Todo pacto individual o colectivo por debajo de esos mínimos irrenunciables es nulo y carece de efecto. En la práctica, algunos derechos son renunciados por el trabajador en la medida en que no los reclama, como cuando labora el tiempo extra y a pesar de que el trabajador no le paga ese trabajo extra. El trabajador no reclama ni demanda. Una vez que el trabajador prueba el derecho, esto no puede ser negociado ni renunciado y el juez debe por obligación decidir conforme a la ley. Todos los derechos laborales de los que gozan los empleados son estos establecidos por la ley o por concesión de su patrono, ya los cuales son irrenunciables para el trabajador. Así lo establece el artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 11 del Código del Trabajo, pues estos afirman que los derechos y beneficios establecidos por la legislación laboral no siempre son siempre irrenunciables. Además, estipulan que la consecuencia de renunciar a ellos será inevitable nulidad. En la tercera diapositiva, en la siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la Constitución de la República del Ecuador, en la sección segunda del trabajo, el artículo 35 hace referencia a que el trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, a una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia, los cuales se regirá por las siguientes normas fundamentales. Por ejemplo, tenemos el punto 1, donde la legislación del trabajo y su aplicación se sujetan a los principios del derecho social.
Como segundo punto, el Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. En el tercer punto, el Estado garantiza la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará las medidas para su amplificación y mejoramiento. Los derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda la estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contando desde la terminación de la relación laboral. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Como sexto punto, en el caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales o reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Las relaciones de las instituciones comprendidas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 118 y de las personas jurídicas creadas para el ejercicio de la potestad estatal con sus servidores se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los obreros que se rijan por el derecho del trabajo. Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, ni ésta pueda asumir libremente las relaciones con sus servidores que regulan por el derecho administrativo, con excepción de las relaciones con los obreros que están amparadas por el derecho del trabajo, como mencioné anteriormente. Pues bien, el artículo 36 nos hace referencia a que el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado e igualdad de los derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Esto velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en el periodo de lactancia de la mujer trabajadora y la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. El trabajo del cónyuge o conviviente del hogar será tomado en consideración para compensarle equitativamente en situaciones especiales en que aquel se encuentre en desventaja económica. También se reconocerá como labor productiva el trabajo doméstico no remunerado. Gracias. Bueno, a mí me toca el contrato individual del trabajo. Anterior. Trabajar y generar empleo es una decisión que requiere de compromiso, responsabilidad y honestidad. Para eso, el Estado crea un código de trabajo que reglamenta las condiciones laborales y da luces para que las empresas elaboren sus contratos en los que se exponen las obligaciones y funciones que deben realizar cada parte. Siguiente. ¿Qué es un contrato individual del trabajo? Es un acuerdo legal entre dos personas, empleador y empleado, por medio del cual se establecen los compromisos de presentaciones de servicios adquiridos por el trabajador, fijando así su remuneración, esto conforme a lo que determina la ley, las condiciones establecidas por la compañía y quien cumple el rol de jefe. Siguiente. Características del contrato individual del trabajo. Todo acuerdo legal tiene características que lo distinguen y se debe tener en cuenta para evitar inconvenientes. Más aún, se trata de un convenido laboral que expresa roles y funciones claras. A continuación, se complementan las características de un contrato individual del trabajo. Bilateral, se celebra entre dos personas que se comprometen a cumplir con las establecidas desde su posición o rol, bien sea como empleador o empleador, o empleado y empleador. Dirigido, en el contrato siempre deben acordarse y establecerse las condiciones laborales y funciones del empleado. Conmutativo significa que desde la firma del contrato se verifican las presentaciones y obligaciones de cada una de las partes que intervienen en el mismo. Sucesivos, que un contrato sea sucesivo significa que sus condiciones y estamentos trascienden en el tiempo, válido en sí mismo. Debido a su vigencia, formalidad, condiciones y presentaciones no se requieren de un tercero o un ente formal adicional que lo valide. Personal, los contratos son individuales teniendo en cuenta que el empleado es una persona natural, mientras que el empleador puede ser una persona jurídica o física.
lo que significa que éste elabora contratos únicos para cada uno de sus trabajadores. Normativos, el contrato que se celebra es debidamente respaldado por fuentes oficiales que decretan las leyes que lo rigen y soportan. Siguiente. Elementos que componen el contrato individual del trabajo. Teniendo en cuenta las características del contrato individual del trabajo, también se presentan sus principales elementos que fundamentan la legalidad del mismo. Acuerdo a dos voluntades, se establece la relación laboral y las tareas u objetivos que el trabajador debe cumplir sin la posibilidad de que éste pueda delegar en alguien más. Al hacerlo, estaría quebrantando la relación y su correcta realización. Subordinación o dependencia. El trabajador cumple con las normativas del contrato, así como con las órdenes, instrucciones y observaciones dadas por el empleador y que están relacionadas con su cargo y o labor. Remuneración laboral. El empleador está en la obligación de pagar una suma de dinero al empleado por su servicio. Siguiente. Clasificación de los contratos laborales en el Ecuador. Dentro del mundo laboral se encuentra una gran variedad de contratos de trabajo, todos con condiciones y tiempos diferentes. Tipo de contrato laboral. El contrato del trabajo a prueba antecede al indefinido y su objetivo es que el empleador o empresa pueda apreciar y estudiar el desempeño, capacidades y conocimientos del trabajador, también su forma de adaptarse y aprender. Contrato del trabajo expreso. Acuerdo pactado entre el empleador y trabajador donde se exponen las condiciones laborales, bien sea de palabra o de bajo documento debidamente redactado y firmado. Contrato de trabajo táctico. Un contrato de trabajo táctico se da cuando el empleador y empleado no han convenido cláusulas alguna, pero existen condiciones expuestas en el Código del Trabajo como los pactos colectivos, los usos y costumbres de localidad. Contrato de trabajo a sueldo. En este contrato se establece la remuneración que se pacta entre el jefe y empleado, tomando base el tiempo, obligaciones y presentaciones sociales. Contrato de trabajo jornal. En el contrato de trabajo tiene parte de las utilidades de los negocios del empleador como remuneración de su trabajo. Contrato de trabajo en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador como remuneración del trabajo. Contrato de trabajo mixtos. Los contratos de trabajo mixtos responden a una cantidad fija y una variable, siendo remunerados los servicios prestados, más las utilidades en presentación y las ganancias patronales respectivamente. Es decir, el empleado participa del contrato a sueldo o jornal y del contrato en participación de los beneficios del empleador. Siguiente. Partes que intervienen dentro de un contrato de trabajo. Ya que se ha explicado cuáles son los tipos de contratos laborales y en qué consiste cada uno, es importante establecer cuáles son las partes que participan y qué hacen cada uno. El empleador es la persona o empresa a quien se presta el servicio y se rinde en cuenta del cumplimiento de las obligaciones y normativas que ésta establece. Empleador-trabajador es quien ejecuta la obra, labor o presentación del servicio y quien además se ve obligado a cumplir con las normas de la entidad. A los momentos de los contratos pueden presentarse varios casos, un empleador y varios trabajadores, varios empleadores y un solo trabajador, y varios empleadores y trabajadores. Sí. Prohibiciones del trabajo y del empleador en un contrato laboral. A propósito del anterior, al hablar de obligaciones, también se trata del tema de las prohibiciones de ambas partes al momento de celebrar un contrato laboral. Cada uno tiene ciertas restricciones que deben respetar y que permiten un buen desarrollo laboral. Siguiente. Prohibiciones para el empleador. Imponer multas adicionales que no estén establecidas con contrato laboral o reglamento interno de la compañía. Retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas. Exigir que el trabajador compre artículos de marca, compañía en tiendas o en lugares específicos. Cobrar al empleado intereses del porcentaje que sea por su cuenta o por concepto de remuneración. Hacer propagandas políticas o religiosas. Provisiones para el trabajador. Poner en peligro su seguridad e integridad de sus compañías de trabajo y líderes, así como de los establecimientos o lugares del trabajo. Tomar sin autorización material y herramientas de la compañía. Trabajar en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.
portar armas, cualquiera que sea, o no ser con permiso de la entidad o porque su trabajo así lo demanda. Suspender el trabajo y funciones sin previo aviso, consentimiento ni razón de peso, y abandonar el trabajo sin causa legal. Muchas gracias. Buen día. Yo les voy a hablar sobre el contrato colectivo de trabajo. Un contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajadores o convenio colectivo de todos los trabajos, es un tipo peculiar del cual se deriva de contratos celebrando entre los trabajadores y los empleadores de una empresa o un sector laboral. Siguiente, por favor. Este acuerdo puede regular todos los aspectos de la relación laboral, como salarios, jornadas, descansos, vacaciones, condiciones de trabajo, representación sindical, etc. Las condiciones que establece este tipo de contrato son las condiciones mínimas en las que se han de celebrarse las relaciones laborales en su ámbito de aplicación, de tal forma que el contrato que suscriba cada trabajador puede mejorarlas, pero no empeorarlas. La negociación colectiva permite que las partes negocien su contenido, ya sea entre los propios empleadores y sus trabajadores, reunidos en un comité de empresa o entre asociaciones de estos como sindicatos y centrales sindicales, gremios patronales y asociaciones profesionales, etc. Si esta negociación falla, los diversos grupos de presión que apoyan a las partes, que pueden ser los propios participantes u otros como partidos políticos u otras asociaciones, pueden recurrir a otras medidas con las que forzar el acuerdo, como huelgas, manifestaciones o paros patronales. Continúo con la diapositiva, por favor. La siguiente. Ya. Este tipo de contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores de un determinado ámbito, como puede ser una empresa, un sector o un lugar geográfico. Aunque no todos ellos o el sindicato al que están afiliados hayan participado directamente en la negociación colectiva o no estén afiliados a los sindicatos firmantes, aunque pueden depender de la legislación de cada país. Por ello, en algunos ordenamientos, los convenios colectivos se asemejan en su tratamiento a normas jurídicas de aplicación general, como leyes u otros ordenamientos. Además, un convenio no puede contravenir la Constitución, las leyes ni los reglamentos que imperan en un lugar, por lo que no pueden acordarse disposiciones que violen dichas normas jurídicas, como la jornada máxima o el salario mínimo. Por eso, como fuente de derecho, el convenio está supeditado a ordenamiento jurídico. Gracias. Bien, niño, gracias. Vamos a ver el resumen. Aquí está el de la diapositiva, un ratito. Disposiciones fundamentales del trabajo, derechos irrenunciables. Contrato individual y contrato colectivo. Bien, básicamente los preceptos en este código se regulan las relaciones entre empleados y trabajadores. Son las disposiciones fundamentales que va a regular la relación que tenemos los trabajadores y los empleadores. Y se aplican en diferentes modalidades y condiciones de trabajo, dependiendo de la modalidad de trabajo que tengamos y dependiendo de las condiciones de trabajo. Obligatoriedad del trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio en la forma y en las limitaciones prescritas por la ley. Sí, es un derecho, pero lamentablemente es un derecho que no todos ejercen, que no todos lo consiguen, por decisión propia o por la falta de él. Por ejemplo, no encontramos trabajo, estamos buscando trabajo, pero no encontramos trabajo, eso se llama desempleo, por lo tanto, no se ejerce ese derecho. Tenemos derecho al trabajo, lo estamos buscando ejercer, pero no lo encontramos. El Estado no está siendo suficientemente eficiente
en ayudar a la generación de empleo o generar el mismo empleo para cubrir la alta demanda de empleos en la economía. Y la otra es cuando uno decide no trabajar, decide, como ustedes en este caso estudiar, tener un horario de estudio en el día, deciden estudiar y no están buscando trabajo. O la ama de casa que se casó, dejó su trabajo o no estaba trabajando, pero no está buscando empleo, está dedicada al esposo, a los hijos, a la casa. Por eso se llama trabajo o actividad económica del hogar no remunerada, porque no está siendo remunerada. Eso se llama desempleo voluntario. La señora en este caso, ha decidido quedarse en la casa, por lo tanto es un desempleo voluntario. ¿Ok? Aunque tiene el derecho de ejercer, tiene la oportunidad de ejercer el derecho al trabajo que tiene, no lo hace. ¿Ok? Bien, libertad de trabajo y contratación. El trabajador es libre de dedicar su esfuerzo a cualquier actividad lícita. A bien pueda, si usted es contratado para barrer, es contratado para planificar, es contratado para enseñar, es contratado para cuidar, usted puede realizar cualquier actividad económica para la cual va a ser contratado, siempre y cuando usted a bien tenga hacerlo en una actividad lícita y aparte que usted quiera hacer. Actividad ilícita no está considerada porque, como su nombre lo indica, es ilícita. Actividad de narcotráfico, actividad de, no sé, de contrabando o cualquier actividad que no sea lícita, pues no está dentro de esa consideración. Usted es libre de trabajo, sí es verdad, pero siempre y cuando sea lícita. Ahí vemos siempre las peleas que hay con los trabajadores informales, con los municipales, están ejerciendo una actividad, tengo derecho al trabajo, sí, pero en ciertos lugares no es lícito que esté parado vendiendo por las disposiciones de la municipalidad, las ordenanzas municipales que se llaman. Entonces, lamentablemente ahí está contraveniendo una disposición y no tiene la libertad de ejercer el trabajo. O sea, yo tengo el derecho de trabajar, sí, por supuesto, pero en los sitios donde sea lícito. Por eso dice en actividades lícitas o sitios lícitos. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos. Nadie puede ser obligado a trabajar sin remuneración o con una remuneración que no se ajusta. ¿Ok? Bien, salvo en los casos de urgencia extraordinaria o necesidad de auxilio inmediato, en el caso de alguna emergencia, ahorita que estamos en emergencia por pandemia, que podría darse caso de ser exigido que trabaje inclusive hasta horas extras, pero siempre y cuando sea remunerado. Fuera de esos casos, nadie será obligado a trabajar, sino mediante un contrato y remuneración correspondiente. En general, todo trabajo será remunerado. No dice bien o mal remunerado, dice remunerado. Ya si no es bien remunerado, ya eso tendrá que ser tratado por la ley. En el Ecuador debe pagarse como mínimo el salario básico, que son $400 americanos. Si se paga por debajo de eso, puede ser demandado y no está permitido que se haga por debajo de eso. Arriba de 400 sí le puede pagar. El sueldo básico es un piso, que indica que nadie puede ganar menos de 400 en el Ecuador. Si alguien gana menos de 400, puede ser demandado el patrono por incumplimiento de la ley. De ahí puede pagar 500, puede pagar 600, puede pagarle 1000, si gusta puede pagar hasta 2000, dependiendo del trabajo, dependiendo de las actividades que va a realizar, pero no puede pagar menos de 400 porque eso lo dice la ley. 4. Irrenunciabilidad de derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en lo contrario, por supuesto. El trabajador no puede renunciar, por ejemplo, al IES. No sabe que no me afile, déme mejor la plata porque yo necesito ganar más dinero, entonces sabe que mejor no me descuente el seguro y yo le trabajo así sin estar asegurado. Aquí le firmo, ¿dónde quiere que le firme? Eso no puede hacer un trabajador. No es válido ese papel de que yo renuncio al IES o que el empleador diga, pero si él no quería el IES, yo no tengo la culpa. No puede hacer eso. Él me firmó aquí que no quiere el seguro social. O lo que es peor, yo lo obligo a que me firme eso y él por ser contratado lo firme. No es válido ese papel. No puede un empleador mostrar, mire, ellos no quisieron el IES. Es irrenunciable. Tiene que sí o sí afiliar. Protección judicial administrativa. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección en la garantía de eficiencia de sus derechos laborales. Claro, la parte judicial administrativa que por ahí tiene ciertas connotaciones de necesitar seguridad, pues tiene que el Estado
brindarle a esos funcionarios judiciales y administrativos la seguridad del caso. Ahora que está de moda con las medidas de bioseguridad, el Estado, tanto con los privados, tiene la obligación de darle las garantías y los respectivos protocolos de bioseguridad para tratar de proteger la integridad de los trabajadores. Asimismo, ustedes que están estudiando en industrial, en la parte de la industria, hay lo que se llama las normas ISO sobre seguridad industrial, sobre la seguridad del trabajo, que tienen que estar con casco, tienen que estar con chaqueta, con arnés, en el caso de los que estén en una altura determinada o trabajan en situaciones de altura. Cada actividad y cada puesto tendrá sus propias normas de seguridad y de bioseguridad. ¿Ok? Aplicación favorable del trabajo indica que en caso de duda siempre se dispone el beneficio del trabajador. En caso de que se dude sobre algún reglamento o algún contrato en materia laboral, siempre se falla en beneficio del trabajador. Si hay duda, la razón la tendrá el trabajador. Derechos irrenunciables del trabajo. La Constitución de la República dispone expresamente que los derechos del trabajador son irrenunciables. Si tiene derecho, por ejemplo, a una indemnización, no puede el trabajador decir, ¿sabe qué? No quiero la indemnización, no la tomo. No quiero el seguro social. No quiero un seguro privado, no quiero las vacaciones. Son derechos irrenunciables del trabajador. Lo que sí puede hacer el trabajador es vender las vacaciones, como de hecho algunos lo hacen. ¿Qué significa vender las vacaciones? Siguen trabajando, no salen de vacaciones y cobran doble sueldo. Cobran el sueldo de las vacaciones y cobran el sueldo de los que están trabajando porque siguieron trabajando sin irse a la casa a descansar. ¿Ok? Y nadie más que el Estado garantizará la intangibilidad de los derechos con normativa expresa de la forma fundamental. No deja de sorprender que en el fútbol ciertos personajes públicos y notoriamente dejen de haber dicho no conocer la libertad del trabajo de los futbolistas. Bueno, eso es un caso especial en el campo de los futbolistas. Bien. Disposiciones fundamentales para este código. Obligatoriedad del trabajo. El trabajo es un derecho y es un deber social. Es un derecho de los trabajadores y una obligación de la sociedad generar las diversas fuentes de trabajo necesarias para la comunidad. El trabajo obligatorio en la forma en las limitaciones prescritas de la Constitución y la ley. Libertad de trabajo y contratación. El trabajador es libre de dedicar su esfuerzo a cualquier actividad lícita. Ninguna persona podrá ser obligada, salvo de los que no sean impuestos por la ley. Salvo caso de urgencia extraordinaria. Ese ya lo vimos, creo. Pues ya lo vimos. Creo que me repetí. Ley supletoria, aplicación de ley favorable de trabajo, ya vimos eso. Está repetido. Bien, vamos al siguiente tema. Del contrato individual y colectivo del trabajo. Contrato individual de trabajo es una relación de persona a persona, individual. Va el trabajador con el empleador, se ponen de acuerdo en las cláusulas del contrato de trabajo y se fue. Es como cuando uno contrata el alquiler de una casa. Cuando uno contrata, por ejemplo, la compra de un vehículo. O sea, son contratos que en este caso es el empleador con el empleado, es un contrato individual. ¿Por qué la diferenciación? Porque hay contrato colectivo. ¿Qué es el contrato colectivo? Es cuando el empleador contrata no con uno, sino contrata con un grupo de trabajadores asociados. Por lo tanto, todo lo que se ponga ahí en el contrato colectivo deberá ser de obligatoriedad para ambas partes. Por un lado para el patrón y por otro lado para los trabajadores, pero en grupo. Si son 10, si son 20, si son 50, si son 100, todos los beneficios y las cláusulas que rigen ese contrato serán para los 5, para los 10, para los 100, para los 30, los 50, para todos. ¿Ok? Por eso se llama contrato colectivo. Bien, según esta definición, los elementos del contrato individual son, de acuerdo a las dos voluntades, voluntad del patrón y voluntad del empleado, perdón. Y la prestación por parte del trabajador de sus servicios lícitos y personas directamente del empleador. Se define el contrato individual de trabajo como el convenio en virtud del cual una persona libre y voluntariamente se compromete para con otra a prestar servicios lícitos y personales.
Por ejemplo, usted contrata una empleada doméstica. Es un contrato individual de la empleada, la señora, la señorita doméstica y usted que es el patrón en este caso. Es un contrato individual. Usted contrata en Claro. El contrato, la empleadora es Claro, otra CLCA, y del otro lado está usted, que va a ser contratado individualmente. ¿Ok? Bien. Ya, la dependencia es la obligatoriedad del trabajador, o sea, contrato, si han escuchado cuando dicen contrato en relación de dependencia. Ya, ¿qué significa esa dependencia? Es la obligatoriedad del trabajador a respetar las normas administrativas, reglamentarias, técnicas, económicas que tiene el empleador para con el trabajador. Así como hay obligaciones del empleador hacia el trabajador, también del trabajador hacia el empleador hay las obligaciones de dependencia, a razón de respetar todo lo que tiene que ver con los reglamentos administrativos, las normas, la parte técnica y económica que tiene el empleador. Como por ejemplo, el horario de trabajo, usted se obliga a respetar un horario de trabajo, si es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, si es de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a 5 de la tarde, ese es su horario laboral de acuerdo a lo permitido por la ley. Nadie puede trabajar más de 40 horas semanales, 8 horas diarias, pero sí pueden pedirle que usted realice horas extras. Usted podrá aceptar o negarse. Entonces, si usted trabaja 8 horas diarias y lo tienen trabajando 10, 11 o 12 horas, esas 3, 4 horas adicionales deberán ser remuneradas aparte con la distinción entre suplementarias y extraordinarias, entre suplementarias que es el 25%, 50%, y las extraordinarias hasta el 75 y 100% de el valor. Si usted gana 5 de la hora, le pagarán entre 150 o 10 dólares la hora por hora extra trabajada. Diferencias de horas extra trabajadas entre horas suplementarias y extraordinarias en horas después de las 5 de la tarde hasta antes de la medianoche y extraordinarias a la hora de la medianoche en la madrugada, y los fines de semana y días feriados son considerados también horas extraordinarias en el pago de las horas extras, porque no es lo mismo. No es lo mismo que hace trabajar después de las 5, que es su horario normal, hasta las 8 de la noche, o que hace trabajar hasta las 12 de la noche o hasta la 1, 2, 3, 4 de la mañana para realizar un trabajo X. De ahí deberá ser pagado como hora extra extraordinaria el 100%, o sea, si le pagan 5 de la hora, tendrán que pagarle 10 por esas horas trabajadas en ese horario. Así como trabajar un fin de semana o trabajar un domingo. Trabajar un domingo sería hora extraordinaria, lo mismo, si te pagan 7 la hora, te deberán pagar por esa hora trabajada el domingo 14 dólares la hora. Trabajas 8 horas el domingo por 7 horas, perdón, por 7 dólares, perdón, por 14 y no por 7, que son las horas extraordinarias. Salvo el caso de que tu horario, eso se inventaron las empresas para no pagar, si tu horario te ponen a trabajar de martes a domingo y te dan solo libre el lunes, entonces obviamente ese domingo no te lo pagan como hora extra, te lo pagan como horario normal. Y eso es lo que se inventaron los empresarios de KFC, de Pizza Hut y todas esas comidas rápidas que trabajan los fines de semana porque son los días en que más se vende. Y eso no le pagan al trabajador como hora extra, le pagan como horario normal, ¿no? Entonces, los empresarios muy vivos para ahorrarse ese dinero, te ponen el contrato no de lunes a sábado o de lunes a viernes, sino te ponen de martes a domingo, con lo cual obviamente tendrán que pagarte normal y no pagarte las horas extraordinarias. ¿Ok? Bien, el horario de trabajo, la remuneración de sueldo, la jornada, el salario, los nombres que reciben los pagos, el dinero del empleador, ¿no? Que a cambio de su servicio recibe el trabajador. Esta remuneración en ningún caso podrá ser menor del salario mínimo vital general o sectorial. Perdón. ¿Qué significa? Que nadie puede pagar por debajo de los 400 dólares mensuales. Nadie puede pagar menos del salario básico. Te pueden pagar más, te pueden pagar 450, 500, 800, dependiendo del trabajo, pero nunca te puede pagar menos de 400. Eso debe estar bien claro. Asimismo, toda persona que usted vaya a contratar debe pagarle como mínimo el básico, 400 dólares mensuales.
A menos que sea un trabajo a tiempo parcial. Si es un trabajo a tiempo parcial, obviamente se le pagará por trabajar ya no las 40 horas semanales, sino las 20 horas semanales, se le podrá pagar la mitad del salario básico. Pero siempre que trabaje las 40 horas, el trabajo mínimo salario mínimo es 400. ¿Ok? Bien, seguimos. Contrato individual y colectivo de trabajo. La clasificación de los contratos de legislación ecuatoriana. El Código de Trabajo establece varias modalidades y formas que puede adoptar el contrato individual de trabajo. La primera gran clasificación que se puede hacer es que el contrato puede ser expreso, o sea, verbal o escrito o tácito. ¿Qué significa un contrato expreso? Bueno, que es verbal. Lo pueden contratar de palabra. Por lo general, los trabajos exigen que sea escrito. Usted va, conversa, dialoga las cláusulas, acepta y luego firma. Y lo contratan en cualquier trabajo. Es escrito. Pero también podría ser verbal. ¿Ok? O tácito, que significa que ya está sobreentendido, está incluido. O en el caso, por ejemplo, al inicio te contratan a prueba y luego se pone en el contrato que automáticamente o tácitamente se renueva si después de los 3 meses de prueba la empresa no quiere sacarte, sino te quiere mantener, entonces te renueva automáticamente, ¿no? Eso está en las cláusulas impuestas en el contrato de trabajo. Que sea expreso un contrato es que ambas partes, es decir, el trabajador con el empleador, acuerdan condiciones de trabajo. A veces, para dar mayor valor probatorio, las ponen por escrito. Sí, por supuesto. Expreso significa también ponerlo por escrito. ¿Qué significa? Que todas las cosas ya están definidas por escrito. Si hay alguna divergencia, alguna duda, deberá ser tratada por algún tribunal o de acuerdo a la ley de trabajo, ¿no? Qué rico. Que sea tácito implica que un trabajador desarrolla una actividad o servicio para otra, la cual, sin decirlo expresamente, acepta su actitud de no negarse o que ese trabajo se realice. Bueno, tácito significa que no firmas el trabajo, contratas a una empleada doméstica, no firmas con ella, simplemente le pagas, la afilias al seguro y le estás pagando mensualmente. No tiene un contrato firmado, el contrato tácito de palabra verbal, pero cumples con todos los requisitos que son los beneficios sociales que le vas a dar a ella y la afiliación al seguro social. Bien, según la duración del contrato, pueden ser a prueba. Por lo general, el contrato a prueba es de 3 meses. Hay una propuesta, o había una propuesta en la ley humanitaria que suba a 2 años o a 3 años el periodo de prueba, con lo cual es demasiado, porque a prueba, en ese tiempo de prueba, tú no tienes estabilidad. Te pueden sacar en cualquier momento. Si tú ya pasas los 3 meses a prueba, ya estás en el 4.º mes, 5.º mes, automáticamente se sobreentiende renovado 1 año. Y si te votan al 5.º mes, al 6.º mes, tienen que indemnizarte. Si el contrato es menos de 1 año y te votan al 6.º mes, tienen que pagarte el 50% por cada mes que falte de trabajar, de indemnización. Si tú ya tienes más de 1 año, tienes 2, 3, 5, 6, 7, 8 años, te pagan un sueldo por cada año trabajado de indemnización, más del 25% por desahucio. O sea, te puede tocar un dinero considerable, 3.000, 4.000, 5.000 dólares de liquidación, con lo cual le costaría a la empresa eso de ahí. Entonces, eso es lo que dice la ley. Por eso es que querían aumentar el contrato a prueba, ya no de 3 meses, sino hacerlo a 2 años. Imagínense. Como que tú no te puedes dar cuenta en 3 meses si el trabajador funciona o no funciona. Con lo cual se comen 2, 3 años de tu liquidación. Esos son nuestros empresarios muy honestos que tenemos. Bien, en el contrato a prueba, los contratantes limitan la duración de sus relaciones contractuales a un espacio de tiempo de 90 días, durante el cual la voluntad de las partes es determinante para la existencia del contrato, ya que cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato sin ningún requisito o justificativo. Luego de 3 meses ya se sobreentiende que está renovado automáticamente por el resto del año el contrato y está sujeto pues, a indemnizaciones y a que te voten por un justificativo, por un visto bueno. Bien, contrato a tiempo fijo, la otra modalidad, es aquel que las partes se ponen de acuerdo en el tiempo de duración del mismo. La ley exige que para la celebración de un contrato de trabajo debe señalarse su duración. Puede ser a 1 año, 2 años, 5 años el contrato que ponga de trabajo y después ser fácilmente renovable si es que el trabajador cumple con todas las especificaciones y todos los requisitos y toda la calidad del trabajo. Bien, contrato ocasional, que es el que se celebra para tareas que no son habituales.
¿Qué significa no habituales? Que no son muy comunes, que no son del diario. Es decir, que son extraordinarias, por un periodo corto o corta duración, o denominado también precario, una forma de contratación precaria que te contratan solamente por eventualidad. Puede ser, por ejemplo, Supermax, mi comisariato, que para Navidad ellos tienen más demanda de nosotros que estamos comprando cosas por las fiestas, y ellos contratan ya para, usted ve que ahorita, por ejemplo, que estamos ahorita ya junio, ¿no? Usted va a un comisariato y ve, si es entre semana, ve 3 cajeros, 5 cajeros, y ve como 8 o 15 cajas vacías. Pero ya para octubre contratan más personal para la etapa de octubre, noviembre y diciembre, en que esos 3 meses son los que bastante gente está demandando y se llenan las cajas, por lo tanto necesitan más cajeros. Y ahí usted ve ya las cajas llenas de cajeros, porque hay más demanda y son contratos eventuales, ocasionales. Ya para enero ya los despiden, ya para enero ya no siguen. ¿Por qué? Porque ya en enero ya la gente baja otra vez la demanda y ya no se necesita tanto cajero. Entonces por eso son trabajos ocasionales o contratos ocasionales. ¿Ok? Interesante, ¿no? ¿Sabían eso de los comisariatos? Sí, ingeniero. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero. ¿Alguien ha trabajado en comisariato que ha vivido eso ahí, de ser contratado solamente por octubre, noviembre y diciembre? No, ingeniero, pero sí he tenido amigos que lo han contratado solo por octubre, noviembre y diciembre, y en enero ya, pues obviamente le dicen con anticipación, ¿no? Que solo los quieren por la temporada navideña, y ya en enero, pues verán si le han dicho que si es que lo contratan, o si no, pues ya terminaría su contrato. Pero algunos se quedan. Claro, algunos se quedan dependiendo de qué tan eficientes fueron, también dependiendo de que el comisariato mira, pues si es que hay, de pronto justo va a abrir un nuevo sucursal, entonces vio que esos trabajadores son buenos y los contrata para él. O los tiene en turnos rotativos, porque también hay otras épocas del año que también que vuelven a subir. Por ejemplo, en época de la madre, en época playera, por ejemplo, ya no se necesita tanto aquí en Guayaquil, pero sí la sucursal que tienen allá en Salinas, por ejemplo, allá que tiene Supermax, que tiene mi comisariato, allá necesita más, entonces lo mandan para allá. O sea, lo siguen contratando o la siguen contratando y le mandan para allá porque allá hay más demanda. La demanda en época de playa en la costa, más que nada en las playas, aumenta la demanda. Entonces, tú ahorita puedes ver tranquilamente otra vez 2, 3 cajas o una abierta, pero ya para época de playa, ahí sí tú ves 7 cajeros, 6 cajeros, 10 cajeros, depende de cuántos cajeros tenga o cuántas cajas tenga, pero la vez más pobladas las cajas, debido a que obviamente hay más demanda de parte de la gente que va a pasar su temporada en la playa, va los fines de semana a la playa o va a pasar un mes a la playa, 2 semanas, por ende va a tener bastante demanda los centros comerciales y los comisariatos. ¿Alguna pregunta, niños? Bien, interesante ver todo lo que tiene que ver con los derechos de los contratos, ¿no? Los contratos individuales y colectivos. En este caso hablamos y hicimos hincapié más en el individual. Déjenme hablarles de los deberes. ¿Cómo van con glosario? ¿Tienen que estar avanzando en glosario? ¿Han avanzado el glosario o no? ¿Ah? ¿Han avanzado el glosario o no? ¿O le estoy hablando en chino? Porque ustedes tienen varias actividades que tienen que haber ya terminado. Tienen el video 1, que ya tiene que estar subido. Tienen el video 2, que todavía no vence, pero ya tienen que estarlo haciendo. Tienen la tarea 1, que también creo que ya vencía. Déjenme actualizar. Bien. Aquí está, tenemos lo que es... no, este ya es video 3. Subamos un poquito. Video 1, video 2, glosario y tarea. Ahora vamos en glosario. ¿Quiénes han trabajado en glosario? No me he hecho nada. Cuénteme, secretaria, ¿por qué no han trabajado en glosario?
Estimado. ¿Ah? ¿Y esa tarea para cuándo era, ingeniero? ¿O no sabíamos de esa tarea de ahí? Esto de aquí es para el 10, hasta el 10 de julio, porque como empezamos exámenes el 18, por obvias razones tengo que tener unos días antes para calificar. Entonces hasta el 10 de julio. No teníamos la menor idea, ingeniero, de esa tarea. Yo el primer día mostré todo esto. Bueno, por si acaso, dice, investigue y coloque el significado detallado de su fuente de las palabras de la materia. 5 palabras que usted, por lo general, que no conozca. Puede ser que sea una palabra que conozca, pero usted diga, bueno, vamos a ponerla porque me parece importante tenerla ahí en el diccionario. Entonces usted la investiga, por ejemplo, contrato colectivo, ¿no? Usted busca con C, contrato, pone ahí contrato, investiga en internet y ahí pone contrato y pone qué significa contrato y pone la fuente. O si es contrato colectivo, ¿qué es contrato colectivo? Pone el significado y pone la fuente. Tiene que poner 3 cosas. Si no pone las 3 cosas, no es válido. Si va a buscar con otra palabra, puede buscar con M, o puede buscar una palabra con S, con T, o una palabra con Z o con L. Usted escoge la letra y usted busca 5 palabras. Obviamente algunos ya van llenando y usted tiene que ver que esa palabra no se repita. Si usted ya va otra vez a la C y ya hay una palabra con contrato, ya hay otro que ha puesto contrato colectivo, busca otra palabra. Puede poner contrato individual, porque contrato individual no hay. Entonces aquí usted va a ver lo que va subiendo cada uno y ya se va a dar cuenta qué palabras ya están para no repetir. ¿Ok? ¿Qué tiene que poner? La palabra, el significado de la palabra y la fuente. El nexo ahí ponen el enlace a internet para llegar a donde esté metido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Bien, niños. No hay más preguntas. Para la próxima semana, no se olviden hoy día los grupos que no expusieron. Los grupos que no expusieron tienen que grabarse el video y subirlo junto con las diapositivas de Word y de PowerPoint. Perdón, los de Word, trabajo en Word a la diapositiva PowerPoint. Y los que expusieron solo suben el trabajo en Word a la diapositiva. Diga. ¿Y eso no se cerraba hasta las 4 de la mañana, ingeniero? Eso era para la semana anterior. La de hoy día va para la próxima semana. Ah, ya. La de hoy día vendría a ser, ya terminamos la unidad 1, estamos en la unidad 2. Vendría a ser, por acá estaría. Acá, Expo 3, clase 4. Ahí tienen que darle clic. Y... que abra. Y ahí está la fecha, creo que es para la próxima semana también a las 4 de la mañana. Está lento el internet. Bueno, en todo caso, ahí en Expo 3, clase 4. Y para la próxima semana quedaría la Expo 4, clase 5, que sería la que está acá. Hoy día vimos... Ah, ya se cerró. Aquí está. Ya hay alguien que mandó, ¿no? Para hasta el próximo martes 29. ¿Ya? A las 4 de la mañana. Entonces tienen el tiempo necesario para poder subir los archivos. ¿Ya? Pero ¿qué archivo? El que hagan hoy día. Los que pusieron solamente Word y PowerPoint y los que no expusieron tienen que grabarse la exposición en Zoom y subir los 3 archivos junto con el video, el Word y el PowerPoint. ¿Ok? El tema para la próxima clase está aquí. Clase 5, derechos de provisiones, obligaciones del empleador y trabajador y los riesgos del trabajo, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. Aquí tienen los enlaces, videos y los archivos, pueden revisar. Niños, ya estamos con el tiempo. Un placer por hoy día, un placer. Tengan una linda semana. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Un abrazo y que gane Ecuador mañana. Ok, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Igualmente. Amén, ingeniero.